los patrimonios de cada país, sobre la UNESCO, la Organización de las Naciones Unidas, todo eso. Muy bien, muy bien. ¿Alguien más, chicos, por favor, que me pueda recordar acerca de la UNESCO, acerca de la clase de la semana anterior? ¿Qué pasa, chicos? ¿Me puede repetir la pregunta? Se me desconectó de... No, André, Inge, parece que es su internet, porque a mí también se me entrecorta su voz. No sé si a todos está así o no se le escucha muy bien. A ver, ahí, chicos, ¿sí me escuchan bien? Sí, yo de mi parte sí le escucho. Ya, perfecto. Me mencionan, por favor, en algún momento si se me va el audio, que sí suele ocurrir. Entonces me avisan para poder repetir la clase, chicos. Y continuamos. Les había mencionado, si por favor me pueden hacer un feedback acerca de la clase anterior. Habíamos hablado de la ONU, sí, como organismo principal, sí, de protección de los derechos humanos, de protección también de la educación a nivel mundial, entre otros. Y como sus organizaciones aliadas o organizaciones que pertenecen a la ONU, tenemos la UNESCO, que es la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, como podemos ver acá. No sé si algo que recuerden acerca de esta temática que habíamos visto en la clase anterior. Hablamos sobre la UNESCO y los principios que tiene, lo que es la igualdad de educación, igualdad de oportunidades, a la no discriminación, el acceso universal a la educación y el principio de la solidaridad, puesto que es un organismo que pretende que a nivel mundial todos tengan acceso a las mismas oportunidades y todos se formen con una carrera, que tengan acceso a educación y que también tengan los mismos derechos que las demás personas. Excelente, muy bien. Muchas gracias, señorita Valenzuela. Entonces, continuando con la clase que habíamos dejado pendiente, vamos a hablar acerca de otros lineamientos propuestos en la primera convención realizada por la UNESCO en el año de 1972. Habíamos visto la clase anterior acerca de qué puntos o qué temáticas habían considerado para realizar o para plantear algunos artículos con base a la conservación del patrimonio tanto natural como cultural de cada uno de los países aliados a esta organización. También habíamos visto el tema del patrimonio cultural, ¿sí? Y en la clase de hoy vamos a ver estos artículos propuestos por esta convención de la UNESCO, ¿sí? En uno de estos artículos se propone, ¿no? Lo he resumido de la mejor manera, digámoslo así, para que sea fácil comprenderles para ustedes. No darles un documento tan largo para que lo lean, ¿no? En realidad no saben leer todos. Vamos a tomar en cuenta lo que es la protección nacional y la protección internacional del patrimonio cultural. Este es uno de los artículos propuestos en aquella convención. ¿Cómo se debe realizar esto? Se propone en esta convención que cada uno de los estados partes en aquella convención reconozca que la obligación de identificar, proteger, conservar, rehabilitar y transmitir a las generaciones futuras el patrimonio cultural y natural también hace referencia acá, situado en su territorio. Le incumbe primordialmente a cada uno de los países
procurar actuar con este objeto por su propio esfuerzo y hasta el máximo de los recursos de que disponga y llegado al caso mediante la asistencia y la cooperación internacionales de que se pueda beneficiar dicho país, sobre todo en los aspectos financieros, artísticos, científicos y técnicos. En este sentido, lo que se propone a cada uno de los países como norma es el hecho de contar con un plan de acción, ¿sí?, para la preservación de cada uno de los patrimonios, tanto natural como cultural, que tenga el país. Igualmente, como les digo, contar con un listado, ¿no? Haber realizado un inventario de cada uno de estos patrimonios que tenemos en el país y inventariar de acuerdo a la situación actual de cada uno de ellos. Y dar especial importancia a aquellos patrimonios culturales, sobre todo que con el pasar del tiempo se están perdiendo. Entonces, el objetivo es salvaguardar estos patrimonios y que así como disfrutamos nosotros de ellos, las próximas generaciones también lo puedan hacer. Vamos a continuar viendo. Aquí les había puesto una pequeña imagen de nuestro país y todo lo que debe hacer con base a la protección del patrimonio cultural que posee, ¿no? El patrimonio cultural y también el patrimonio natural. Dentro de ello, pues de este artículo que vemos acá, la protección nacional y protección internacional del patrimonio cultural, tenemos los siguientes ítems que vamos a ver a continuación. Entre ellos, ¿qué nos menciona la UNESCO, ¿no? Adoptar una política general encaminada a atribuir al patrimonio cultural y natural una función en la vida colectiva y integrar la protección de este patrimonio en los programas de planificación general, ¿sí? Y crear, en este caso, también dentro de cada una de las personas esa educación, esa cultura, ¿no?, de protección de nuestro patrimonio, ya que lastimosamente en nuestro país no contamos con esa cultura, con ese amor a nuestra identidad, a nuestro patrimonio. Todo es antes de nuestro patrimonio. Cualquier otra situación es antes de nuestro patrimonio, de salvaguardar dicho patrimonio, ¿no? O muchas veces incluso reconocer. Como bien dicen, nadie ama lo que no conoce. Y si no conocemos nuestro patrimonio cultural, ¿cómo podemos tratar de salvaguardarlo, de protegerlo? Es lo primero que se debe hacer en este sentido. Tenemos otro punto en el que nos habla esta convención de instituir en el territorio, en cada uno de los países, si no existe, uno o varios servicios de protección, conservación y revalorización del patrimonio cultural y natural, dotados de un personal adecuado que disponga de medios que le permitan llevar a cabo las tareas que le incumban. Es decir, contar con una institución que se dedique netamente al cuidado de estos patrimonios. En nuestro país sí lo tenemos el Ministerio de Ambiente que se encarga del cuidado y la preservación de los atractivos o el patrimonio natural, y el INPC que se encarga pues del cuidado y protección del patrimonio cultural, tanto material e inmaterial, de nuestro país. Otro punto que nos habla también es desarrollar los estudios y la investigación científica y técnica y perfeccionar los métodos de intervención que permitan a un Estado hacer frente a los peligros que amenacen a su patrimonio cultural y natural. Sí. En este sentido, como les mencionaba hace un momento, contar con un plan de acción y sobre todo con un inventario de cada uno de los patrimonios culturales que tenemos dentro de nuestro país y el estado en que se encuentra cada uno de ellos, ¿sí? Para determinar la vulnerabilidad de cada uno de ellos y cómo, si el país está en las condiciones de asumir estas problemáticas,
o debe recurrir a un ente internacional, en este caso como la UNESCO, para solventar o subsanar cualquier situación que se presente en este sentido. Otro punto del que nos habla es adoptar las medidas jurídicas, científicas, técnicas, administrativas y financieras adecuadas para identificar, proteger, conservar, revalorizar y rehabilitar el patrimonio. Y finalmente, dentro de este mismo artículo tenemos el facilitar la creación o el desenvolvimiento de centros nacionales o regionales de formación en materia de protección, conservación y revalorización del patrimonio cultural y natural y estimular la investigación científica en este campo. No sé si hasta aquí dentro del artículo del cual estamos hablando, las competencias que tiene cada uno de los países en cuanto a la preservación del patrimonio. ¿Tienen alguna pregunta, chicos? No, Licen, yo... No, está claro, está. Gracias. Sí, sí está claro, correcto. Ya. La UNESCO en este caso, para trabajar en el tema de la protección del patrimonio cultural, ¿sí? Dentro de cada una de las convenciones que viene realizando, crean un comité intergubernamental de protección del patrimonio mundial, tanto en el tema cultural como en el natural, ¿sí? Como vemos a continuación, se crea en la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura un comité intergubernamental de protección del patrimonio cultural y natural de valor universal excepcional. Este comité estará compuesto de 15 estados partes en la convención, elegidos por los estados partes en ella constituidos en la Asamblea General durante cada una de las reuniones ordinarias de la Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Sí, es decir, la UNESCO trabaja para delinear algunos planes de acción a nivel de todo el planeta, digámoslo así, a nivel mundial. Este Comité del Patrimonio Mundial, ¿sí? Conformado por varios estados miembros y también con un órgano consultivo que a continuación les voy a anotar. Les había anotado, aparte, ¿no? Tenemos dos órganos consultivos en cuanto al patrimonio cultural, a los cuales se acogen también, se acoge el Comité del Patrimonio Mundial, que son los siguientes.
El Centro Internacional de Conservación y Restauración de Bienes Culturales, mejor conocido como el Centro de Roma, ¿no? Y otro de ellos es el Consejo El Consejo Internacional de Monumentos de Lugares de Interés Artístico, Histórico y Comus. Y tenemos otro comité, otra unión, pero les voy a mencionar nada más, pero ellos se encargan del tema natural, que son la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y sus Recursos. Como les mencionaba, estos dos consejos, digámoslo así, ayudan al Comité del Patrimonio Mundial, sí, a la toma de decisiones en cuanto a la conservación del patrimonio cultural a nivel mundial. A continuación, vamos a revisar otro de los artículos a los cuales refiere esta convención realizada por primera vez por la UNESCO. Tenemos el Fondo para la Protección del Patrimonio Mundial y Cultural. Sí, para la protección tanto del patrimonio cultural como natural, necesitamos un fondo, necesitamos de dinero, ¿no? Tomemos en cuenta como referencia lo que pasó con Notre Dame. Sí, ¿cuánto dinero fue, digámoslo así, usado para su restauración? ¿Cuántos millones fueron usados para la restauración de este patrimonio cultural de la humanidad? Entonces eso también se hizo gracias a este Fondo para la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural. Vamos a ver cómo este fondo, sí, cómo se crea este fondo, qué países o quién aporta con este fondo para poder proteger este patrimonio cultural y natural de la humanidad, ¿no?
Vamos a este lado. Bueno, ¿quiénes están llamados a aportar a este fondo? Sí, digámoslo de cierta forma, de salvamento del patrimonio cultural, material e inmaterial a nivel mundial. En esta comisión, digámoslo así, se crea un fondo para la protección del patrimonio cultural y natural mundial de valor universal excepcional, denominado el Fondo del Patrimonio Mundial. Los recursos del fondo están constituidos por: uno, por las contribuciones obligatorias y las contribuciones voluntarias de los estados partes de la presente convención. Otro, digámoslo así, de las aportaciones son las donaciones o legados que pueden hacer otros estados, como la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Las demás organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, especialmente el Programa de las Naciones Unidas para la Educación, para el Desarrollo, y otras organizaciones intergubernamentales, mejor conocida este Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo como PNUD, ¿no? Y otras organizaciones intergubernamentales, organismos públicos o privados o personas privadas. Todo interés producido por los recursos del fondo, el producto de las colectas y las recaudaciones de las manifestaciones organizadas en provecho del fondo, y todos los demás recursos autorizados por el reglamento que elaborará el Comité del Patrimonio Mundial. Es decir, quienes apoyan a este fondo, ¿no? Este Fondo Mundial para el Salvamento del Patrimonio Natural o Cultural, digámoslo así, obligatoriamente cada una de las naciones pertenecientes a la ONU tienen que donar, ¿no?, una cierta cantidad de dinero para el cuidado, la protección del patrimonio cultural, tomando en cuenta, pues, de acuerdo al listado que les había mencionado, de acuerdo al inventario que tienen a nivel mundial, esta comisión, digámoslo así, se encarga de revisar o de analizar cuál de estos patrimonios culturales de la humanidad se encuentran en problemas, ¿sí? Y cuáles son los problemas que atañen a cada uno de los patrimonios y cuáles están ya por extinguirse. Entonces, en este patrimonio que se encuentran ya en la fase final, digámoslo así, ya por extinguirse, es en donde ellos trabajan. Hablemoslo así, ahorita en la parte de Siria, por ejemplo, que existen tantos conflictos armados y en donde posee también algunos patrimonios culturales de la humanidad. Entonces, ahorita esos fondos están siendo utilizados para salvaguardar estos patrimonios culturales, ¿no?, los que se puede salvar aún. Otro de los artículos del que nos habla la Convención es las condiciones y modalidades de la asistencia internacional. Todo Estado parte de la presente Convención podrá pedir asistencia internacional en favor de los bienes del patrimonio cultural o natural de valor universal excepcional situados en su territorio. Unirá a su petición los elementos de información y los documentos previstos en el artículo 21 que disponga el comité y que necesite para tomar su decisión. En este caso, como bien pueden darse cuenta, chicos, acá les habla de bienes del patrimonio cultural o natural de valor universal excepcional. Está hablando netamente de esos patrimonios culturales o naturales ya establecidos por la ONU, ¿no?, que son el patrimonio de la humanidad también. Y
finalmente, pues uno de los artículos de los que hace mención también la Convención es el apoyo a los programas educativos en cada uno de los países que forman parte de la ONU. Nos menciona que los estados partes en la presente convención, por todos los medios apropiados y sobre todo mediante programas de educación y de información, harán todo lo posible por estimular en sus pueblos el respeto y el aprecio del patrimonio cultural y natural definidos en el artículo 1 y 2 de la presente convención. ¿Sí? A ese artículo hace referencia acá. Perdón, hace referencia acá a lo que se considera como patrimonio cultural. En este caso solo le he tomado como referencia el patrimonio cultural. Sí, el artículo 1 hacía mención al patrimonio natural, pero de acuerdo a la asignatura que estamos siguiendo, netamente nos corresponde el patrimonio cultural. Hacía mención dentro de esta convención que el patrimonio cultural son los monumentos, obras arquitectónicas, de escultura o de pintura monumentales, elementos o estructuras de carácter arqueológico, inscripciones, cavernas y grupos de elementos que tengan un valor universal excepcional desde el punto de vista de la historia, del arte o de la ciencia. Los conjuntos, grupos de construcciones aisladas o reunidas, cuya arquitectura, unidad e integración en el paisaje les dé un valor universal excepcional desde el punto de vista, los lugares, obras del hombre u obras conjuntas del hombre y la naturaleza, así como las zonas incluidos los lugares arqueológicos que tengan un valor universal excepcional desde el punto de vista histórico, estético, etnológico o antropológico. Y solo un feedback en cuanto a lo que habíamos visto del patrimonio cultural. Esto es todo lo que menciona esta convención sobre la protección del patrimonio mundial, cultural y natural, celebrada pues por la UNESCO en el año de 1972. No sé si hasta aquí, chicos, tienen alguna pregunta con base a esta clase. Por mi parte no, licenciada, está todo muy claro. ¿Sí? ¿Los demás chicos? No, Licen, por mi parte sí está todo claro, como este cuadro está en Meet. Ajá. En Miro está. Eso, en Miro. Ajá. Ustedes pueden ingresar en cualquier momento, pueden revisarlo, ¿no?